Bueno, Alex, muy buenas tardes, noches en algunas partes. Buenas noches. Estamos aquí en vivo con nuestra cuarta sesión de inglés. Te cuento que nuestra sesión anterior increíblemente llegó a 1200 personas y estamos pues Wow. muy contentos, plácidos de que eso esté pasando. Y, y bueno, hoy estamos aquí para la cuarta sesión con un tema muy interesante que es roofing. Eh, Mucha gente nos lo pidió. Así que aquí les estamos dando el gusto y les pedimos a todos que por favor compartan esta publicación, este video. Por favor, denle, si en algo les quedó, denle like, coloquen su nombre, etcétera, su correo si quieren que los contactemos para darles más material e información. Así que vamos adelante y bueno, te deseo lo mejor y bueno, adelante entonces en este tema. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en este momento. Hoy tenemos, como dice Jorge, el tema de roofing, que es bueno, yo lo encontré yo lo manejo siempre como techado, pero por ahí me encontré un término, es que techumbre. No, 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 Ese no. término no es cierto. No, no, nos vamos con cubierta, es el término más técnico, pero Ajá. techo es el término corto, ¿no? Ah, o sea que techos. O sea, roofing, Techos está bien, cubierta es sí. el término más técnico. Lo que no vayas a decir jamás es roofers o ruferos, ¿no? Que es un término que usan acá los trabajadores del sector de los techos. Sí. Entonces Bueno, nos vamos a si quedar en dicen la mitad, ¿no? ruferos, si dicen ruferos o roofers, están empleando la terminación ER que vimos la semana Sí, pasada. ya aprendieron, pero le pusieron Sí, la OS, entonces sí, ruferos. no, vamos Yo a una vez entender escuché, técnicamente sí. todo acerca de los techos. Bueno, listo, hablemos entonces de techos. Techos. Roofing se refiere entonces a toda la infraestructura que tiene que ensamblarse para poder cubrir entonces una edificación, y a eso le llamamos roofing. En la semana pasada vimos que una de las terminaciones, perdón, una de las funciones de la terminación ing eh, es precisamente convertir un verbo, que sería en este caso crear, construir un techo, en un sustantivo. En este caso sería el, digámoslo así, lo voy a poner entre comillas, me perdonan por favor, es como el entechamiento, ¿sí? Y roofing sería entonces el entechado, o si lo vamos a hablar en general de esta parte de la construcción, sería techos o cubiertas. Gracias, Jorge, por esa aclaración. Los invito nuevamente a, a compartir esta sesión. Ustedes ya saben que tienen amigos que están interesados en aprender sobre construcción y en aprender inglés, y los que ya nos han acompañado antes saben que además de aprender vocabulario técnico sobre el inglés, también aprendemos cosas generales sobre este idioma. Entonces, permítanme, no tengo aquí la posibilidad de compartir porque tengo ocupada mi pantalla. Entonces, bueno, son las 7:04. Yo creo que eh, los que estamos aquí me pueden ayudar, por favor, a compartir el, esta clase con sus amigos. Comencemos. Para comenzar, quisiera decirles que los invitamos muy cordialmente a hacer esto. Please review previous classes. Por favor, repasen las clases anteriores. Esas las encuentran en la fanpage de la Texas Hispanic Construction Association, en TEX, HCA, y allí las pueden encontrar las clases pasadas. Esta es la número 4. Bueno, este es el contenido que tenemos para hoy, roofing en general. De eso vamos a ver vocabulario técnico, y vamos a ver dos temas gramaticales. Uno de ellos es los adjetivos demostrativos, y de eso vamos a derivar algún tema un poquito más extenso, que es el de los adjetivos en general, y sobre todo la posición que tienen ellos en español. Eh, por favor, aprovechen todas las oportunidades que encuentran para ejercer su comprensión auditiva. Y aquí vamos a tener ejemplos
reales, nativos, de personas usando el vocabulario que estamos aprendiendo en contexto. Y les voy a dar tips también sobre la pronunciación del inglés. Let's start class 4. Comencemos la clase cuarta. Este es el esquema que vamos a usar de base. Como ustedes pueden ver aquí, se ha extraído de un esquema, se ha extraído la parte superior de una construcción. Entonces, me pueden decir how many terms are we going to study? ¿Cuántos términos vamos a estudiar hoy? Si pueden, por favor, en los comentarios. Jorge, me ayudas a mirar quiénes, o bueno, si quienes contestan, y vamos a escribir el nombre de ese número en inglés. ¿Cuántos hay? Por aquí veo 1, por aquí veo 2, 3, 7, 6, 5, 9, 8, 4. ¿Cuántos términos vamos a ver? ¿Sí? Entonces, esa respuesta va a ser el número 9. Vamos a ver 9 términos. ¿Sí? 9 términos relacionados con roofing. Bueno, y estos son, vamos a leerlos inicialmente para pronunciación y podemos tener una identificación de ellos aquí en el esquema. El primero es, número 1, number 1 es decking boards or sheathing. Decking boards or sheathing. Miren, estamos hablando de esta estructura, es la primera que encontramos. Decking boards, yo lo encontré como tableros de terraza. Jorge, ¿qué te parece ese término, tableros de terraza para decking boards? ¿No? Bueno, la verdad tableros está bien, sí, pero realmente lo que usamos son unos tableros de 4x8, generalmente madera conglomerada, es decir, madera que son los residuos de los procesos de cortar las piezas. Como vimos en la clase pasada, una madera que es timber y hay otra madera que es lumber. Timber es la madera que sobra y se hacen estos tableros, y lumber es la madera que se corta y son las piezas que usamos en la construcción. Entonces, estos son tableros hechos de timber con un pegante especial y que se utilizan, se llama OSB, para que reemplazar todo lo que sea deck o en lo que se apoyan otros materiales, ya sean en muros o en los techos. Muchas gracias. Entonces, estos decking boards, tableros, son tableros de madera. Tableros de madera para decks. Yo he visto que generalmente usan deck para referirse a esas estructuras de madera. Y sheathing, ya sabíamos que sheath se refiere a una cubierta. Entonces, este sheathing es una cubierta inicial. Bueno, por ahora estamos empleando solamente el esquema para mirar los nombres, para que de una vez entremos en contexto, pero después los vamos a ver cada uno. La otra es base sheet, lo voy a entender simplemente como hoja de base, después la vemos con más detalle. El underlayment, yo he escuchado a Jorge usar tú dices underlayment, ¿cierto? Y aún hablando en español. Yo lo encontré como contrapiso, pero aunque lo vamos a ver luego en más detalle, es un término que nos puede servir. Sí, pero realmente lo llama uno como la base, porque a veces es un papel, a veces es un cemento o a veces es una placa completa, que es lo que va debajo digamos, de lo que va a ser el acabado. Entonces, por ejemplo, en las alfombras colocan un underlayment que es como una especie de filtro o de fieltro para que el tapete quede más bullido y tenga mejor manejo del sonido. Entonces hay cosas que se colocan debajo del acabado para mejorar las calidades del producto. Entonces los underlayments. Bueno. Yo creo que va a ser seguro para mayor precisión. Podemos seguir usando, y sobre todo porque les sirve con el inglés, sigamos usando underlayment. El flashing ya lo habíamos visto antes, es estas piezas de metal que se ponen en las uniones para evitar la filtración de aire. Gutters son estos, llamémoslo conductos o canales que tenemos aquí. Tenemos los shingles y tiles, son entonces ambos
son términos que yo he visto que se traducen en español como tejas. Yo inclusive lo pasé por el diccionario y me dice que shingles and tiles es tejas y tejas. ¿Cómo Claro, así? porque es que, bueno, no es porque estemos en Texas, sino porque las shingles son asfálticas, son de contenido de productos del petróleo, Claro, ¿ok? sí, Entonces tienes unas tejas asfálticas y tienes otras tejas que son las piezas individuales que forman el tejado, o sea, las que hacen de arcilla, por de ejemplo. arcilla, de Sí, madera, sí. etcétera, Ah, de bueno, plástico. entonces, pues yo me voy a refinar aquí, voy a decirle a los shingles, pues toda la vida le he dicho shingles, pero vamos a decirle tejas asfálticas, Ujú. para todos los que se unen conmigo a aprender sobre la construcción. Number 7, we have vents. Vents, ¿sí? Es como ductos de ventilación. Fascia o fascia, también se pronuncia así, es esta pared que vemos aquí, como esta pared vertical, frontal, la vamos a ver más en detalle. Y el soffit, que es, yo encontré para este soffit, encontré es que plafón. Y Es para mí una, plafones eran algo de electricidad. es una buena traducción, pero el soffit es la parte de debajo del alero, que el alero se hace para proteger la casa contra el sol y contra el agua, digamos, o los vientos. Entonces se necesita cubrir la parte de abajo y se coloca un soffit, que puede ser perforado o puede ser sin perforación, ¿no? El perforado es para generar unas corrientes a través del techo y evitar que se haya una condensación y haya humedad y se dañe el deck, por presencia de agua. O sea que se podría acumular condensación en este Exacto, es una espacio que ventilación, hay como en blanco, correcto. un espacio. Y eso Vea pues, o sea lo que a refresca. ese espacio es que están conectados los vents. Esas vents son ventilaciones usualmente de plomería, pueden ser de la campana extractora, son todos esos, todos esos ventilaciones que se necesitan para que la casa salga de olores buenos o malos. A veces la carne asada huele muy bien, entonces no necesariamente malos, pero que ventilen y generen calidad de aire en los ocupantes. Bueno, em, pues yo creo que podemos aprovechar entonces todo tu conocimiento y yo voy a aportar la parte del inglés para que entre todos tengamos una muy buena idea de toda esta área que es el roofing en las construcciones que se manejan en Estados Unidos. Comencemos entonces ya en más detalle con el primer término. Number 1 es decking boards o sheathing, ¿sí? Usemos el término en inglés por ahora. Las boards, los tableros. Estamos hablando de esta madera, ¿sí? Esta madera que tenemos aquí. Yo tengo otras imágenes. Ah, tú hablabas de los conglomerados, me Uh -huh. dijiste, de maderas recicladas aquí, de esto. Esto es, eso es lo que cubriría esta primera, o compondría la primera capa. Miremos la definición que tenemos aquí. Decking boards or sheathing. Este sheathing, recuerden, ya lo habíamos visto antes, pero quisiera recordarles lo que implica el sheathing. Dice, in the construction industry, en la industria de la construcción, el término sheathing or sheathing board can be used, desde el término sheathing o sheathing board, puede ser usado para referirse a una capa de, ¿sí? To refer to a layer of. Y ahora tenemos unas estructuras que las he subrayado aquí para traerles un tema que es muy importante en entender la gramática del inglés, que es el de los adjetivos. Miremos que yo podría decir perfectamente para referirse a una capa de material, pero yo no estoy diciendo que es cualquier material. Estoy diciendo que es un material con ciertas características. Esas características en inglés se incluyen antes de la palabra board or panel. ¿Qué tipo de material? Material de tablero o de panel. Ustedes van a decir, ay, ya me acordé. Si en el bachillerato yo lo que decía era que el inglés era al revés y que no se puede decir
casa bonita, sino bonita casa. Resulta que en inglés tenemos ese orden, pero en español también lo manejamos. Nosotros podemos decir casa hermosa o hermosa casa. Miren que tenemos las dos opciones en español, pero en inglés generalmente cuando estamos listando las características de un sustantivo siempre las vamos a poner antes. Es como si siempre dijéramos hermosa casa, ¿sí? Un material de panel o de tablero, no podemos decir material board o material panel, siempre decimos board or panel material, ¿sí? Eso es lo que hace que muchas personas culpen al inglés de ser al revés, pero en realidad no es tan grave como lo acusamos nosotros. Dice una capa de material de tipo panel o tablero that forms a part, que forma una parte. Esta S que vemos aquí la vamos a estudiar en una lección futura, pero déjenme decirles que es una forma de plural del verbo, que forma una parte de, y ahora encontramos una lista de palabras, una serie de palabras que son la característica de una palabra principal. La palabra principal es assemblies. Assemblies, yo podría decir que son ensambles o ensamblajes. Generalmente yo tengo la idea de en la industria poner cosas juntas, ensamblar, como cuando ensamblan automóviles, pero en la industria de la construcción, Es ¿qué igual. tiene que ver eso? Sí. Lo que tú estás mostrando es el assemblies del techo. Son cuando se unen materiales para cumplir una misión específica. En los techos tiene 3 misiones, que es proteger, respirar y sellar. Entonces, para cumplir esas 3 misiones se necesita una serie de componentes. Como vimos en la clase primera, vimos un assembly de la pared, una sección del assembly. Entonces era la función de cómo se transmitía y digamos, y se protegía la casa. Eso es un assembly. Entonces, en la construcción todo se hace por assemblies, por uniones de materiales para cumplir una misión. Ajá, es el mismo concepto entonces. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Sí? Entonces miren que estamos hablando de, podemos decir, ensamblajes de qué tipo: de techo, de pared y de piso, ¿sí? Entonces este sheathing, este cubrimiento, digamos, se da en varias instancias en el proceso de la construcción. Bueno, entonces ya tenemos este sheathing aquí y les tengo esta palabra para iniciar la definición. Aquí dice these, y miren cómo lo estoy pronunciando: these. These es una palabra que llamamos adjetivo demostrativo. Nos sirve para demostrar qué tan cerca o lejos está algo de nosotros. Miren, si nosotros decimos, por ejemplo, these lie on top, dicen estos yacen, o ahora vamos por partes. Esta palabra lie significa estar, pero yo sabía que estar es be. Vamos a ir en un momento allá, les voy a explicar la diferencia entre las distintas formas de expresar ese estar en inglés. Por ahora, permítanme, les voy a escribir aquí las otras formas de estos adjetivos demostrativos. These es el plural de esta palabra, this. This significa esto, o esta, o este, ¿sí? This es singular, y el plural de this, voy a ponerlo aquí con este, es these. Entonces, este o estos, yo podría decir este material, this material, y these materials sería estos materiales, ¿sí? Cuando yo digo estos en español, nosotros estamos implicando que están cerca de mí, ¿sí? Ese mismo concepto se maneja en inglés, y cuando decimos this material, ellos, a pesar de que está incluido en la palabra this la cercanía, el concepto de cercanía, se puede decir this material here, ¿sí? Ellos podrían decir this material over here, como por aquí cerca, ¿sí? Bueno, cuando usamos these, también podríamos usar estas palabras para enfatizar these materials here, these materials over here. Cuando una palabra
está refiriéndose a un objeto que está un poco más lejos de mí, nosotros usamos no this ni this, sino usamos that, ¿sí? Inclusive mis estudiantes decían que la palabra that suena un poco más despectiva que this, ¿sí? This y that. Entonces el that implica que hay más lejanía en cuanto a mi posición o a mis afectos, en realidad, ¿sí? That tiene un plural que es those, y cuando nosotros usamos that o those, podríamos usar, digamos, that board, ¿sí? That board, aquí, that board over there, es como esa tabla de allá, o those boards over there, ¿sí? Mis estudiantes creo que era en Richmond, ellos tenían una rima que tal vez ustedes hayan escuchado, pero más les ayuda a los hablantes del inglés para entender el español que a nosotros, pero miren que nos ayuda a nosotros en una manera muy, muy similar. Ellos decían, this and these have T's. That and those don't. O sea, no es que sea la super rima ni nada, pero miren, ellos dicen, este y estos tienen T's. Ese y esos no. En español, la palabra este, esta, estos tiene T, y en español las palabras ese o esa, ese, esos, esas no tienen T. Creo que si ellos lo utilizan, a nosotros nos podría servir entonces cuál es este o esta, cuál es este o ese. El que tiene T es this and these have T's, porque eso sí rima, ¿sí? Por favor me confirman en los comentarios si esto está claro, o si tienen alguna pregunta, por favor la expresan para que continuemos, ¿sí? La estaremos revisando y podemos atenderlos en este momento. Continuemos. Ahí tenemos gente que está en Richmond viéndonos en este momento, para que sepas. Ay, Richmond, ahí está Hugo, está Romina, está Carlos. Sí, saludo especial a Miguel, que es una de las personas que está desde Richmond, ha estado en los procesos de Magna. Así que, ay, qué bueno. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos. 15 años atrás nos vemos. 15 años, sí. Cuando trabajamos con los primeros ingenieros que llevaban Magna allá. Bueno, continuemos entonces. Yo les decía que these, que son estos, dice lie on top of. Yo podría decir estos están encima de los rafters. Ya vemos en este momento. Lie es un verbo que significa como yacer o estar echado horizontalmente. Y la implicación que hay allí es que ellos están puestos en esta posición horizontal. Si estuvieran en una posición vertical, en inglés existe el verbo stand. Ustedes me dirán, pero stand es estar de pie. Pues claro, porque estar de pie se podría especificar con el verbo stand, ¿sí? Como cuando uno dice stand up. Entonces, ya haciendo un paréntesis allí en su vida cotidiana, nosotros podríamos decir que una hoja de papel, a sheet of paper, lies on the table, está en la mesa, ¿sí? Y voy a escribirlo por aquí. A sheet of paper, esta palabra es muy versátil. Sheet, una hoja de papel. A sheet of paper lies on the table. Una hoja de papel está sobre la mesa, pero está horizontalmente echada. Y podríamos decir a stud, porque es una palabra que me aprendí aquí trabajando en construcción, a stud stands firm in the structure. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a esto? No, simplemente dile la pieza de madera, la columnita, digamos, la columna de madera. Una columna de madera está firme en la estructura, pero está verticalmente
allí, ¿sí? Entonces, em, miren que el inglés nos sirve para ser mucho más específicos muchas veces que el español. Bueno, estas están encima de los rafters. Esos rafters, aquí les tengo la definición. A rafter is one of a series of sloped structural members. Un rafter es uno de una serie de miembros estructurales inclinados, tales como vigas de madera. A propósito, yo busqué rafter y encontré que rafter es viga también. Ahí sí te necesito, Jorge, ¿cuál es la diferencia, si nos ayudas, entre el rafter Es y... muy importante en el inglés diferenciar muy bien qué tipo de viga, porque cada viga se calcula diferente y se calcula de acuerdo al uso que tienen y a las cargas que soportan. Los rafters son inclinados, uno está empujando al otro y tratan de hacer el balance. Hay uno que va en la mitad que se llama el reach, que es el que los une, y los ceiling joists, por ejemplo, que une a los rafters, ellos solo están diseñados para recibir el peso del ceiling o del cielo raso, y los joists son diseñados para el entrepiso. Entonces, en el inglés, el nombre de la pieza en construcción es muy importante porque define su uso. ¿Mm? Entonces, se llama por las medidas como para saber cuál es, pero el nombre se da por el uso que tú le des. Yo les aconsejaría entonces a mis amigos que trabajan en la construcción en Estados Unidos que traten de apropiarse entonces de los términos en inglés, el rafter, porque si le decimos viga, nos quedamos cortos. En las ¿Sí? clases de framing que llegarán ya pronto, que nos lo están pidiendo, ahí van a estar los nombres de todas las piezas estructurales y vamos a trabajar la parte de framing para Bueno, entender todo muchas esto. gracias. Le podría decir entonces, esta es como una viga inclinada, Así entiendo es, aquí, entonces que sería la la del que techo. ayuda con esa estructura en el techo. Bueno, entonces, tales como vigas de madera diseñadas para soportar el, el deck del techo y sus cargas asociadas. Sus cargas asociadas. Como pueden ver, aquí tenemos sustantivos que tienen unas características que están antes, ¿sí? Las vigas, los miembros, el deck y las cargas asociadas. Bueno, entonces, volviendo acá, dice, estas están encima de las vigas inclinadas y forman la fundación del techo, ¿sí? Entonces, esos son los decking boards. Ahí están. Estaríamos hablando entonces Esos de son los estos. rafters. Estos serían los rafters. Ah, bueno, muchas gracias. Miren que buscando en Youglish, esta aplicación que nos encanta a Jorge y a mí, encontramos estos decking boards usadas en contexto. Entonces quisiera mostrarles el ejemplo. No traje el video para ahorrar tiempo. Voy a estar pendiente del tiempo. Y tomé un pantallazo del video y aquí está el audio. Entonces, por favor, me confirmas, Jorge, si lo escuchamos bien. Ah, perdón. Hice un clic muy fuerte. And this recycled timber feel is continued through on the bench tops, the shelves, and the floor, the decking boards. ¿Sí alcanzaron a escuchar? Sí, sí, se escuchó bien. Quienes están escuchándonos por Facebook pueden confirmarlos. Decir, pues pongan un confirmado o un yes. Si escuchan allí, escríbanme yes, que lo escucharon bien. Y si el volumen está bien también. Entonces, voy a poner aquí el libreto y lo escuchan nuevamente. And this recycled timber feel is continued through on the bench tops, the shelves, and the floor, the decking boards. Bueno, y ahí titulé al final, pero dice decking boards. Lo entendemos como este relleno con madera reciclada is continued through, es continuado. O sea, estas dos palabras, continued through, es continuado, ¿sí? Sigue. Sobre las tops es la parte superior de algo, la parte superior de los bench, de los bancos, ¿sí? The shelves, que serían los estantes o los entrepaños, and the decking boards, y las tablas, los tableros de los decks.
Entonces están hablando es que usan el mismo tipo de material, la misma madera para esas. Y usan madera reciclada, ahí dice recycled timber, que vimos timber y lumber. Timber son los residuos de la madera cuando se cortan los pedazos. Entonces ahí está explicando que reciclan la madera para formar esos tableros. Bueno, muchas gracias. Y tenemos otro. Miren aquí. Aquí lo que encontramos es una alusión a estos decking boards con estas tablas que tenemos aquí. Están construyendo otro tipo de estructura, no es especialmente de techo, pero a mí como profesor de inglés me interesa que escuchen la palabra pronunciada por hablantes nativos. Escúchenla, por favor. After this was completely wrapped in 1x4s, I laid out some decking boards across the top. Bueno, está explicando un procedimiento. Dice, after this was completely wrapped, después de que after, nosotros decimos esto es después. No, en realidad after es después de. After significa después de, ¿sí? Porque si no tenemos claro eso, que after significa después de o después de que, nos dan ganas de agregar palabras que no se necesitan en inglés y eso lleva errores. Después de que esto fue completamente wrapped, es envolver, digamos, voy a decirle aquí escuetamente, envuelto, fue completamente envuelto. Recuerde que en la clase pasada vimos que en la voz pasiva, en lugar de decir fue completamente envuelto, en español decimos más se envolvió completamente, ese se impersonal allí. En 1x4s son listones de 1x4, entiendo. De 1x4, ¿sí? De una pulgada por 4 pulgadas. Cuando es una pulgada, no es un elemento estructural, es un elemento estético. Que se usa más estéticamente y no es estructural, pero se puede usar para pisos, para decks, para otras cosas, o para siding, lo que se coloca por el lado. Cuando es de 2x4, esa es la medida mínima estructural, ya se usa para los studs y hacer estructuras. Entonces esto no es estructural, y ahí es un elemento que se hace no estructural. O sea que por eso es 1x4. Como para la cubierta o el revestimiento. Sí, no está recibiendo fuerza. Esos no son responsables de que no se caiga la estructura. Exacto. Bueno, I laid out some decking boards. Yo tendí unos decking boards across the top, a través de la parte superior. ¿Sí? Ya hemos dicho, top, su parte superior, y se refiere a eso. ¿Sí? Los invito a que cada vez que escuchen estas muestras de pronunciación, hagan el ejercicio de shadowing. Recuerden, traten de pronunciar después del interlocutor para ayudarse a ejercitar los órganos fonatorios, a pronunciar inglés y a tener el ritmo que manejan ellos. Lo hacemos una vez, solo para que recuerden ese ejercicio, y continuamos. After this was completely wrapped in 1x4s, I laid out some decking boards across the top. Bueno, tal vez lo tengamos que hacer más de una vez, pero de eso se trata. Bueno, continuemos. Number 2 es base sheet. Yo cuando busqué base sheet encontré la definición que ustedes me suministraron, que Magna me dio. Dice, this is the first layer. Esta, recuerdan, es singular y está cerca de mí, porque es el término en un escrito, está cerca de cuando se menciona la palabra this, o sea, este que está inmediatamente anterior. Esta hoja de base, esta es la primera capa over the decking board, sobre el decking board, to seal the roof, para sellar el techo. Y encontré estas imágenes, ¿sí?, sobre la base sheet, pero eso sí no me quedó claro. Yo sé que es una nueva capa, ¿sí? Esta es una nueva capa, que es un fieltro, pero en realidad, ¿qué es esa base sheet? Es eso, son fieltros, son papeles, son elementos que están debajo para sellar. Es como en la pintura el que llaman la base o el imprimante o cosas así que sellan
y en algunos casos estos protegen contra la nieve, protegen contra zonas de alta humedad, son componentes especiales. Entonces de eso se trata. O sea que es que yo tenía la idea de que fuera este pegante o algo que están aplicando allí, o sea que Puede es ser, una hoja. en algunos casos el imprimante puede ser en los techos asfálticos, el base sheet es un imprimante que puede ser una pintura. Ah, ya, gracias, muchas gracias. Entonces ese es el base sheet, y lo que les quiero reforzar es que el sheet es un término muy versátil en inglés que significa hoja, pero en el sentido de lámina, ese elemento que es muy delgado y tiene una extensión horizontal amplia, ¿sí? Bueno, continuemos. Number 3 es underlayment, y miren aquí en el techo a la parte que hace alusión. Esta imagen yo creo que nos ilustra ese underlayment que está mostrando allí, un revestimiento que va encima entonces de la base sheet, ¿cierto? Sí. Miremos la definición. Underlayment dice: this is the water resistant material, perdón, este es, ya lo entendemos, es el material resistente al agua, ¿sí? Miren que a veces los adjetivos pueden estar unidos por un guión cuando uno de ellos necesita una especificación mayor que está unida intrínsecamente a él. Yo creo que les voy a decir esto de una manera mejor todavía. Un material que tiene una característica, no es que sea resistente y no es que sea un material de agua, sino que es un material resistente al agua. O sea que esta caracterización de resistente está generada con este guión que tenemos aquí. Y las dos palabras forman una unidad que son una característica del sustantivo que están modificando. Este es el material resistente al agua installed over the base sheet, instalado sobre la hoja base. Slope roofs, los techos inclinados, use 90 pound, y aquí vemos que es 90 pound felt, que usan fieltro de 90 libras, aunque esto se escriba LB como libra, ¿sí? En realidad estamos hablando de la palabra pound, P-O-U-N-D, P-O-U-N-D, pound, que es como se pronuncia esta unidad de medida. Entonces tenemos una diferenciación del underlayment, que los techos inclinados usan fieltro de 90 libras, tile cap sheet, hojas superiores de tablilla, y modified bitumen. Este bitumen es betún, entonces es uno de los materiales que se usa para el underlayment, entonces también, ¿sí? De ahí esta parte, me imagino que esto es... Ese es bituminoso, viene de bituminoso. Como decía Cristian ahí en las notas, Cristian Valle, es un tema asfáltico, y es eso, es ese primera capa para sellar asfáltico, y en español le decimos bituminoso, que viene de bitumen también, que se usa en inglés. Bueno, muchas gracias. Y también se especifica que los flat roofs use fiberglass ply sheets. Los techos planos, ¿sí?, usan fiberglass ply sheets. Ya sabemos que sheet es hoja, ply es capa. ¿Recuerdan cuando ustedes compran el papel higiénico? Dice que viene de 2-ply, 3-ply, es de 2 capas, de 2 hojas, llamémoslo así, ¿sí? Hojas de capas de fiberglass, de fibra de vidrio, ¿sí? Entonces, esos techos, veo entonces que hay unos inclinados y hay unos planos. Cuando yo vivía en Tucson, Arizona, me sorprendía que la mayoría de los techos no eran como yo estaba acostumbrado a verlos, como los techos inclinados, sino que eran planos. Me imagino que en Texas también son comunes ese tipo de es techos. Que, a ver, en la parte comercial es muy común, pero las pendientes son más para mover las cargas de la nieve
y que no se mantengan en los techos, sino hacerla que puedan bajar. Entonces las pendientes son para mover la nieve y para mover el agua fuera de las cubiertas y bajar sus cargas, ¿no? O sea, no es fines estéticos solamente, sino funcionales. Bueno, muchas gracias. Eso es el underlayment. Aquí tenemos algunos materiales. Veo que, bueno, esta es el decking board y aquí está el underlayment, pero veo que tiene distintos colores. ¿Eso tiene algo que ver? No solo la marca, sino que uno va con nieve y el otro es para el agua, ¿sí? Entonces en el borde de la cubierta se instala ice and water, se llama, hielo, nieve y agua, y el otro simplemente es un underlayment. Entonces la ice and water es el que resiste la nieve y va en la parte baja. Bueno, porque la gravedad la llevaría más a acumularse más en las partes bajas. Aquí tenemos un underlayment con fieltro, ¿sí? Bueno, miremos un ejemplo que encontramos en Youglish con underlayment. Por favor, escuchen la palabra en esta declaración. And we actually really like the underlayment under the boards themselves between the subfloor. It gives a little bit more moisture barrier. Si escucharon la palabra underlayment en lo que él habló, por favor se dan una palmadita, como decimos en inglés. Give yourself a tap in the back, dese una palmadita, porque de eso se trata, que cuando escuchen los términos que van aprendiendo los entiendan de los hablantes nativos. Escúchenlo nuevamente, por favor. And we actually really like the underlayment under the boards themselves between the subfloor. It gives a little bit more moisture barrier. Dice, y nosotros, en realidad, ¿sí? En realidad o de verdad, realmente nos gusta, a nosotros, en realidad, realmente, bastante nos gusta el underlayment bajo las boards, bajo los tableros en sí, themselves, between the subfloor, entre yo diría que su piso. El subpiso, pero sí. Tú hablabas algo de que los pisos... Ese es el contrapiso, el subfloor es el contrapiso, entonces arma uno el piso estructural, ese es el contrapiso, el subfloor, y mete una capa de underlayment que puede ser concreto, que puede ser un material que frene la humedad, como en este caso, o puede ser un filtro que haga sentir el piso más suave, y después coloca el acabado. Entonces todo lo que sea el finish o el acabado, todo es underlayment, pero apenas se encuentre con el material rígido que sostiene, ese es el subfloor, el que estructuralmente sostiene todo, y el resto son terminados. El underlayment es un terminado, no funciona estructuralmente, pero es un terminado que mejora las condiciones. Por eso es parte del assembly, pero no es el subfloor, que es el que sostiene el peso de las personas realmente. Toda una ciencia. Sí, cuando hablabas precisamente del concreto, yo dije, entonces el underlayment debe aplicarse a pisos también. Y recordaba este ejemplo. Bueno, muchas gracias. Dice, it gives it a little more moisture barrier. Le da un poco más de barrera contra la humedad, ¿sí? Entonces, lo que nos estabas explicando. Muchas gracias. Let's continue with number 4. Number 4 is flashing. Ese ya lo conocemos. Sí. ¿Cómo se manejan el flanche? Básicamente el flanche es la españolización del tema. Bueno, es que ustedes ya recuerdan de clases pasadas. Es esta estructura metálica que nos ayuda a recoger el agua entre dos uniones. Y miremos rápidamente la definición. Dice, this is the metal or modified sheets. Flashing, es el metal o las hojas modificadas, placed at joints, ubicadas en joints, en uniones. Joints también son las articulaciones nuestras, son joints, o sea, las uniones. Inclusive a un lugar donde uno se encuentra con los amigos le llaman joint, también un bar le dice joint.
es un lugar de unión, digamos. On vertical walls, o sobre paredes verticales, around vents, alrededor de ductos de ventilación. Skylights son luces. ¿Qué tipo de luces? Luces que me permiten simular la luz que pasa a través del cielo. Skylights son las claraboyas, le decimos. Sí, las claraboyas, sí. Claraboyas. Chimney, la chimenea, y valleys. Valleys, este término es valles. Es pero igual, es donde se forman los ríos de la cubierta. Ahí donde llegan y ahí se recoge todo el agua. Como en un Pero- valle. O sea, el agua que cae aquí, que baja por aquí, Ujú. se reúne, o sea, igual que en una montaña. Exacto. Esto es un valley. Ujú. Muchas gracias. Valleys para todos. Entonces y le llaman valles, me imagino. Sí, Sí. el valle. Ujú. Which diverts el cual divert no es divierte, es desvía el agua fuera del techo. Entonces eso es lo que hace las flashes. Ahí nos escriben que sí, que las flashing y las juntas. Muy bien lo que dice Cristian, porque donde haya materiales que no se pueden pegar, básicamente se genera un flashing que va pegado a uno de los dos y hace que el agua pase al otro, pero es donde hay una junta. Por eso el término que por ahí me encontré, el terminacho, según mi profesor de lingüística, ese tapajuntas. Exacto. Por Por eso eso le Cristian llaman así. ahí hace un aporte en lo que Bueno. estamos haciendo. Bueno, Cristian, thank you very much. Miremos number 5. Number 5 es gutters. Me encanta esa palabra porque gutter tiene una connotación que es muy enriquecida en realidad. En inglés, este gutter se refiere a estos canales. Yo le digo canales. Canales. Canalones también les dicen. Los españoles, pero canales, está bien. Bueno, los canales. Entonces, estos son los gutters. Y buscándolos me encontré esta imagen aquí. Yo digo, el gutter que hay en mi casa como que no es así. Y esto, ¿por qué lo cubren así? Jorge. Para evitar que las hojas tapen la canal, lleguen a las bajantes, se tape todo el sistema y el agua entre por debajo de las tejas y se meta a la casa y destroce, digamos, los muros. Entonces, para evitar que el agua funcione invertida. Entonces, esto permite limpiar muy fácilmente las canales. Claro, mucho más fácil. Y me imagino las hojas se descomponen y... No, básicamente la capacidad de la canaleta sigue, así las hojas estén aquí, ella sigue recibiendo el agua y el agua sigue saliendo. Sí, porque ellas no sellan, no están hechas para sellar completamente el paso del agua. El gutter, entonces estos canales, dice que son aquellos que recolectan o recogen, estos recogen, these collect water from the roof, recolectan agua del techo, and divert it, recuerden que es divert, no es divertir, es desviar, y la desvían to an area, a un área. Miren, por favor, tómense un segundo para decir allí donde está la palabra area. Es muy sencillo, area. Podrían decir area, pero no hay necesidad de ir tan allá. Area, lo digo es porque he escuchado muchas pronunciaciones muy creativas de esta palabra, de nuestros amigos los que hablan español también. Entonces, esto en inglés se pronuncia area, ¿sí? A una área o a un área, away from your house, lejos de tu casa, vía downspouts, a través de downspouts. Si les tengo esta imagen de los downspouts, de los bajantes, ¿cierto? Entonces los gutters recogen el agua y la llevan lejos de la casa para que no haga daño a través de los downspouts. Bueno, aquí tenemos el gutter y el downspout. Miremos esta palabra usada en contexto, por favor, la escuchan y la segunda vez la pronuncian.
The answer to our problem is building great big tanks and attaching them to the downspouts of our roof gutters, rainwater harvesting. Díganme por favor si escucharon la palabra gutter por allí, inclusive downspout. Escúchenla nuevamente. The answer to our problem is building great big tanks and attaching them to the downspouts of our roof gutters, rainwater harvesting. Bueno, aquí dice, la respuesta a nuestro problema es comenzar, esta palabra no se alcanzaba a escuchar, hay un salto allí en el audio, la respuesta a nuestro problema es comenzar a construir grandes tanques, grandes y grandes, como así, great and big. Grandes, big significa grandes en tamaño y great es una apreciación que nosotros le estamos dando. Por eso a veces lo traducen como grandioso. Pero entonces nosotros tenemos la palabra gran para great y grande para big, pero aquí cuando la pluralizamos se nos convierte en la misma forma, pero es unos grandiosos tanques grandes, llamémoslo así, ¿sí? Muy escuetamente. And attaching them, y adicionarlos a los bajantes, to the downspouts of our roof gutters, de nuestros canales del techo, roof gutters. Y dicen rainwater harvesting. Eso de rainwater harvesting es una política de construcción verde que es almacenar el agua lluvia para usarla después. Por eso, si miran, el downspout entra por abajo, va llenando el tanque, y si el tanque se llena tiene otro rebose para sacar el agua si se llena. Básicamente esto es para mantener y almacenar agua y utilizarla en otros usos de la casa y ahorrar agua potable. Eso se llama rainwater harvesting. O sea, es cosechar agua de lluvia. ¿Sí? Así es. Cosechar agua de lluvia. Bueno, con razón dicen que son great, unos fabulosos, podríamos decir, tanques grandes. Así Listo. Continuamos. Number 6 dice shingles and tiles. Ya sabemos que son, perdón, por favor me permiten decir tejas asfálticas. ¿Sí? Yo Muy bien. me pincho cuando aprendo una palabra nueva. A mí me encanta estar aprendiendo todo el tiempo. Y hoy he aprendido que estas son, por favor, tejas asfálticas y tejas o tablillas, les pueden decir también, ¿cierto? Y aquí podemos mirar la composición de los shingles también. Y estas son las tiles. A propósito, esta palabra tiles que ustedes están viendo aquí se refiere también a los componentes de los enchapados, por ejemplo, las piezas cerámicas o de los pisos de cerámica. Entonces nosotros le llamamos tiles, o sea que tiles no es que siempre signifique teja. Tile puede significar entonces baldosa, azulejo, todo eso es tiles, ¿sí? Bueno, miremos la definición de shingles and tiles. Estos componen the outer layer, la capa layer, por favor, layer, la capa de más afuera, implica eso, o sea, la capa externa of your roof, de tu techo, and are installed over the underlayment, y son instalados sobre el underlayment. Bueno, esos son los shingles, y quisiera que lo escuchen en contexto, ¿sí? 1 gallon of exterior enamel paint, a box of roofing shingles, and a bag of roofing nails. Bueno, ustedes se dieron cuenta que ahí el hablante estaba listando estos materiales y le añadió unas palabras. Escúchenlo nuevamente. 1 gallon of exterior enamel paint, a box of roofing shingles, and a bag of roofing nails. Un galón de pintura de esmalte exterior, una caja de shingles para techo, porque tú decías que los shingles también se pueden usar para... Claro, también van en los muros, por eso lo especifican roofing shingles. Roofing shingles, eso, entonces ya, bueno, roofing shingles y una bolsa de puntillas Clavos. clavos para techo, para techado. Bueno, continuemos. Number 7. Nos quedan 5 minutos ahí para... Sí, eso vamos.
Sí, ya Son estamos las terminando. fáciles, estas son las fáciles. Sí, vents son los ductos de ventilación. Aquí pueden ver varios modelos. Y se entienden como these are unique metal constructions. Estas son construcciones de metal únicas that help moisture escape, que ayudan a la humedad a escapar, and protect the roof, y protegen el techo from rotting or producing mold, de podrirse o producir moho, ¿sí? Entonces son muy útiles estos vents, como pueden ver. Entonces allí vemos el ejemplo nativo. You need baffles in your rafters, you need more insulation, and you need better roof vents. Bueno, escúchenlo, dice, You need baffles in your rafters, you need more insulation, and you need better roof vents. tú necesitas baffles en tus rafters, le vamos a llamar rafters. Baffles que... Los baffles son unos canales de ventilación que van pegados en la mitad de los rafters para que el aire que está abajo pase por él y llegue y salga arriba, debajo del techo, para mover toda la humedad afuera y mejorar la temperatura en el ático. Muchas gracias. Necesitas más insulación y necesitas mejores ductos de ventilación para el techo. Listo, estos son los vents. Fascia o fascia también le dicen. Miremos, son estas tablas que tenemos aquí, verticales, lo que muestra esta parte externa, como la vemos aquí. Fascia, eso se me parece a... Lo que pasa es que fascia viene de fachada, que es como la fachada del techo, fachada. y en americano se volvió fascia, que es donde se soportan las canales, ¿no? Pero es básicamente lo que hace que se vea bien el frente del techo. Sí, o sea, se parece a la cara, face, ¿sí? Es la cara, la fachada. El frente, sí. Bueno, entonces, these are vertical wooden pieces. Estas son piezas de madera vertical que outline es lo que perfila, que perfilan el techo, funcionando como un punto de conexión para los canales. Entonces no es que sea solo de decoración para verlos bonitos, sino que de ahí es donde se conecta entonces los canales, ¿cierto? Los gutters. Bueno, escúchenlo por favor en contexto. We have some sliding barn doors, we have a fascia here, we have roof shingles that are turning down to a vertical wall. Eso, ellos dijeron fascia, escúchenlo nuevamente. We have some sliding barn doors, we have a fascia here, we have roof shingles that are turning down to a vertical wall. Bueno, tenemos unas puertas, pero no es cualquier tipo de puertas, son puertas de granero que se deslizan, ¿sí? Tenemos una fascia aquí. ¿Cómo se le puede, fascia se le puede decir, cómo lo llaman? Fascia es más común, pero fascia igual lo usan, ¿no? O sea, sí, no es problema. Bueno, entonces, sigamos diciendo fascia para que nos quedemos con esa pronunciación. Aquí tenemos shingles de techo que son y que están girando o volteándose hacia una pared vertical. Bueno, los invito a escuchar nuevamente este audio. Para terminar tenemos el number 9, que es el soffit. Soffit dice, this connects the overhang. Conecta el overhang, la parte que sobresale. Voladizo es que se llama. Sí. Es el voladizo del techo a la casa. Conecta el voladizo del techo a la casa. Y aquí lo tenemos en fotos reales, ¿sí? Y aquí lo vemos, la diferencia entre el fascia, gutter y el soffit. Tú hablabas de que algunos eran perforados, entonces creo que aquí los podemos ver. Sí, ahí se ven las ventilaciones. Para ayudar a la ventilación, ¿cierto? Bueno, escúchenlo en contexto una vez. For this particular one, we have a exterior soffit out here. We have our window unit in here, and then we have our interior finishes. Bueno, dice, para este particular tenemos un soffit exterior
un plafón exterior, quisiera decir entonces, aquí afuera, y tenemos nuestra unidad de ventana aquí, y tenemos nuestros terminados interiores. Y el último ejemplo. And I have a third as the fictional soffit and veneered alcove, and 2/3 as the space in the room that you actually use. A mí me gustó este ejemplo porque habla de un fictional soffit, y tenemos un tercero como un soffit ficticio, un plafón ficticio, y una alcoba veneer, como enchapada, digamos, y 2/3 del espacio, y 2/3 como el espacio en el cuarto que tú realmente usas. Entonces se referiría a este soffit de aquí, ¿cierto? Ficticio. Bueno, Ahí Cristian vuelve a hacer un buen aporte diciendo que el alero, ¿sí? Es un muy buen término en arquitectura para la casa, y también que el fascia es parte del sistema de goteo de la casa. Entonces el techo tiene una cosa que se llama un drip edge, que es un otro flange que hace que la gota de agua vuele un poco y caiga en la canal, pero si esa gota llega a bajar, el fascia es parte del sistema de goteo y hace que esa gota no entre a la casa, sino que caiga. Excelente. Bueno, entonces estos son los términos que aprendimos hoy. 9 términos referentes a los techos. Les pedimos que por favor vuelvan a mirar el video, miren, aprovechen los ejemplos de los hablantes nativos, y sin más. Muchas gracias, Alex. Excelente. Recuerden a todos, por favor, compartan, por favor, coloquen sus likes. Todo eso es lo que nos ayuda a poder seguir adelante con este proceso, que es una dedicación de tiempo importante para ustedes. Agradecemos a todos los que están, a todos los que son de nuestra familia, Katia allá en Nueva York. Un saludo a todas estas personas que han estado con nosotros hoy, Carlos, César, inclusive un compañero mío de colegio está aquí, Viviano, me sorprendió. Pero es interesante ver que la gente nos sigue y que tenemos 1200 seguidores en esto, y que por favor publíquenlo. Volveremos con otro tema. Compartan. Gracias a ti, Alex. No olviden nuestras mentorías los sábados, el curso de college impresionante, tuvimos 400 el sábado pasado. Entren a nuestra página de fanpage, miren lo que hay ahí, es un producto exclusivo en la construcción, y agradecemos su presencia hoy y los esperamos en nuestra próxima clase de inglés. Muchas bendiciones para todos. Thank you. Bye bye. Bye.